Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube Matemático y Práctico. El día de hoy tenemos un requerimiento de nuestra amiga Angeli de la ciudad de Huacho, del colegio Nuestra Señora de Fátima. Se trata de operaciones combinadas con fracciones. A continuación vamos a iniciar el desarrollo de este ejercicio. Tenemos acá operaciones combinadas de suma y resta con fracciones mixtas. Entonces, ¿cómo desarrollamos este tipo de fracciones? De la siguiente forma. Los números enteros colocados al costado de cada fracción vamos a operarlos en forma independiente. Es decir, el 11, el 8 y el 7 lo desarrollamos en forma independiente. Entonces vamos a colocar 11, 8 y 7. Y les colocamos a cada uno de estos números su operación que corresponde. 11 más 8 menos 7. A continuación colocamos las fracciones 3 octavos, 5 sextos y 7 doceavos, con la operación que corresponde también a cada una de ellas, suma y resta. Desarrollando la operación tenemos 11 más 8 nos da el valor de 19, menos el número 7 que nos da el valor de 12. 12 y al costado las fracciones que ya se han convertido en fracciones simples, con los signos de operación que corresponde a cada una de ellas. Para desarrollar la suma de estas fracciones simples, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo, que es el número ubicado en el denominador, para desarrollar estas operaciones. Calculamos el mínimo común múltiplo de 8, 6 y 12, que lo vamos a hacer acá a un costado. 8, 6 y 12. Iniciamos con la descomposición de estos tres números. Mitad de 8, que sería 4, mitad de 6, que sería 3, y mitad de 12, que sería 6. Continuamos con mitad de 4, que sería 2. 3 no tiene mitad entera, así que lo dejamos tal como está. Y mitad de 6, que sería 3. Nuevamente mitad de 2, 1. El 3 queda como está y este 3 también. Sacamos tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 3, 1. Y el 1 queda como está. Entonces el mínimo común múltiplo de los números 8, 6 y 12 sería igual al producto de los números descompuestos. El producto de 2 por 2 por 2, 3 veces 2, 2 por 2 por 2, por el número 3. Esto nos da como resultado 2 por 2, 4, por 2 por 3, 6, dando un valor de 4 por 6, 24. El mínimo común múltiplo de 8, 6 y 12 sería 24, que es el número que colocamos en el denominador. A continuación dividimos el 24. Vamos a dividirlo con cada número que está en el denominador de cada fracción. Lo dividimos y multiplicamos por el número que se encuentra en el numerador. Entonces esto nos va a dar como resultado, el 12 queda como está. Tenemos 24 entre 8 para la primera fracción sería 3, y por 3 que está en el numerador sería 9. Más 24 que está en el denominador entre 6 sería 4, por 5 nos da el valor de 20. Menos 24 que está en el denominador entre 12 nos da 2, por 7 que está en el numerador sería 14. Revisando la operación sería, el 12 queda como está, 9 más 20 nos da el valor de 29, menos 14. Esto sobre 24. Esto nos da como resultado, el 12 queda como está, 29 menos 14, que nos da el valor de 15 sobre 24. Acá podemos sacar tercia de 15, que sería 5,
y tercia de 24, que sería 8. Dándonos un resultado final de 12 enteros, 5 octavos, que sería la respuesta del ejercicio.